Bueno, egunon berriro ere, atril honetatik hainbat ekintza eta zeintzuk izango diren datorren urterako ildo estrategikoak ere azalduko ditut, especialmente porque el 2020 pues, va a ser un año que no vamos a olvidar fácilmente, es un año complejo, es un año que no habíamos previsto en ninguna de nuestras agendas municipales, y como a partir de marzo pues, se ha condicionado mucho el estado de alarma sociosanitaria que vivimos, ha condicionado mucho la vida de nuestros municipios, la vida de nuestros pueblos y la vida también de nuestras ciudades, ¿no? Es el año en el que la COVID-19 apareció en nuestras vidas y ha condicionado, como digo, toda nuestra actividad municipal, nuestros modos de vida, y ha tenido efectos importantes en nuestra salud, en nuestra vida social y en nuestra economía. Quiero mandar un mensaje muy cariñoso a todas aquellas personas que habéis sufrido las consecuencias más duras de esta pandemia y especialmente todas aquellas personas que desgraciadamente han fallecido como consecuencia de la COVID-19 y aquellas personas también que habéis sufrido, como digo, esas consecuencias de forma directa. Una crisis sanitaria que se ha convertido también en una crisis social y en una crisis económica, con cuyas secuelas todavía vamos a tener que vivir en los próximos meses por un tiempo indeterminado. Tenemos esperanzas, ¿no?, ahora más que nunca a consecuencia de los avances que se están produciendo en algunas de las vacunas, pero todavía no sabemos efectivamente cuánto tiempo más vamos a tener que convivir con esta situación. Por lo tanto, las líneas de acción de la Asociación EUDEL para el año 2021 vienen marcadas fundamentalmente o vienen condicionadas fundamentalmente por una urgencia y por una prioridad. Una urgencia, que es proteger nuestras vidas, atender la situación sanitaria de nuestros municipios. Y una prioridad, que es una prioridad de impulsar la recuperación socioeconómica de Euskadi a través de los municipios vascos. Con respecto a la urgencia, a proteger nuestras vidas, ezoiko egoera baten aurrean ikusi dugu geure burua, eta bizitzak babesteko aparteko ekintzak ere ezarri behar izan dira. Mugimenduen, bileren eta gizarte harremanen murrizketak handiak izan ditugu eta baditugu oraindik. Izolamendura jo behar izan dugu birusa kontrolatzeko. Badakizuez, erabateko konfinamendua pairatu zen genuen, udaberrian eta orain, horretarako igual ez gara llegatu, baina bai ere indarrean dauden hainbat neurri oso zorrotzak direnak. Neurriak ez dira gure gustukoak, erabaki zailak dira, baina beharrezkoa dira neurri guzti horiek atenditzea eta martxan jartzea gure osasuna, gure bizitza babesteko. Labin parte hartzen dugun erakunde guztien adostasunez hartutako erabakiak dira. Eta herrialde osorako neurri koordinatuak dira. Neurri guzti horiek aplikatzen dira udalerri guztietan, eta hori ere oso importantea da. Koherentzia hori mantentzea neurri horiek eraginkorragoak izateko. Horregatik oso garrantzitsua da udalen lana birusari aurre egiteko lehen defentsa lerro gisa. Batetik hor dauden arauak betetzen laguntzeko eta beste batetik ere gizarte kontzientzia sustatzeko eta zabaltzeko gure bizilagunen artean. Hori ere oso importantea da, kontzientzia individuala eta baita ere gizarte kontzientzia hori erantzukizunez eta zuhurtziaz jokatzeko. Y tenemos una prioridad, la prioridad de impulsar la recuperación socioeconómica. Udala gara errealitatearen politika, aldaketa sozialetara askar egokitzen dena. Aldi berean, somos ayuntamientos I+D+I, eta I+I gehi G gehi B udalak izan behar gara eta etorkizunera begira proiektatzen dugu. Alkatea garen aldetik, gure misioa da gure udalerriak birpentsatzea eta etorkizuneko herriak eta hiriak planteatzea. Epe ertain eta luzerako konponbideekin. Eredu sozioekonomiko inklusiboago, iraunkorrago eta erresienteago baterako edozein krisien aurrean. Lankidetza instituzionaletik eta hitzarmen publiko-pribatutik erabilitako eredua. Eragile guztien arteko elkarrizketatik eta koordinaziotik eraikiteko eredua. Inor atzean ez usteko ezin da udalerri bat ere atzean geratu, eta hori izan behar da gure leloa. Inor atzean ez usteko ezin da udalerri bat ere atzean geratu. Somos un agente clave, por tanto, en la recuperación socioeconómica. Tenemos una urgencia, que es proteger nuestra salud, y una prioridad, que es la recuperación socioeconómica de nuestros municipios, de los municipios de Euskadi. Y en este sentido, los ayuntamientos jugamos un papel clave en esa recuperación. Hoy mismo en la Comisión Ejecutiva tratábamos cómo durante esta semana nos hemos reunido también con el sector de la hostelería, con representantes de la hostelería alavesa, vizcaína y guipuzcoana,
y cómo nos han hecho llegar también sus preocupaciones y cómo a través de UDEL podemos también hacer o dar a conocer las medidas que nos proponen. Hoy mismo también en esa asamblea, en esa comisión ejecutiva, hemos acordado comunicar a todos los ayuntamientos de Euskadi el contenido de la reunión que tuvimos el martes con el sector de la hostelería, con un doble objetivo. Por un lado, mostrar desde los municipios vascos nuestra comprensión y nuestra solidaridad con un sector que lo estaba pasando muy mal. Y por otro lado, a petición de las propias asociaciones de hostelería, poder trasladar aquellas propuestas que nos hacen para poder desarrollar en los ayuntamientos, siempre teniendo en cuenta la autonomía municipal y la situación de cada uno de nuestros municipios. En definitiva, hoy vamos a trasladar a todos los ayuntamientos de Euskadi una comunicación en el que se puedan establecer aquellas orientaciones para poder ayudar al sector de la hostelería, bien agilizando los trámites administrativos, bien flexibilizando el uso del espacio público de forma excepcional durante la pandemia para la colocación de veladores, o bien también planteando bonificaciones en las tasas municipales para reducir el esfuerzo fiscal que hace la hostelería. Son medidas que entendemos que se pueden tomar desde la unidad, porque si esas medidas las tomamos de forma coordinada entre todos los ayuntamientos, serán todavía mucho más eficaces y eficientes. Beraz, alde horretatik ere komunikazio bat egingo dugu udalerri guztietara gaur bertan, eta komunikazio horrek orientatzen gaitu nolabait esateko ze neurriak har ditzakegun ostalaritza sektorea laguntzeko, izapideak arinduz edo maitzoa jartzeko eremu publikoaren erabilera aldi baterako malgutuz, edo baita ere udal tasak eta zergak murrizten, baita ere beraien ahalegin fiskala arintzeko. Eta neurri guzti horiek dana batera hartzen baldin badugu eta koherentzia batekin hartzen baldin badugu, koherenteak izango gara eta baita ere eraginkorragoak. Somos conscientes, por tanto, de la responsabilidad que como ayuntamientos asumimos también el impulso de la recuperación socioeconómica y en la atención de los sectores que peor lo están pasando. Y en este sentido también a esta situación excepcional le tienen que seguir medidas excepcionales. No podemos solo arbitrar las medidas habituales, ordinarias, de las que disponemos los ayuntamientos. Y para ello también es preciso reparar en la situación económico-financiera en el contexto actual. Respecto a los fondos forales de financiación municipal, informazio hori udal guztiei helarazi dizuegu eta udal finantzaketarako foru funtsei buruzkoa da. Datu horiek berretsi egin zituzten udalek eta aldundiek joan den urrian egindako lurralde kontseiluetan. Garrantzitsua da egoera edo gogora ekartzea mahai gainean jarritako kopuruak aurreikuspenak direla. Beraz, ez dira datu finkoak, baina aurreikuspenak dira. Eta behin betiko datuak datorren urteko otsailean jakinaraziko direla. COVID-19 ondorioek diru bilketa oztopatzen jarraitzen dute, baina badirudi kolpea ustea baino txikiago izango dela. Hala ere, murrizketa berrien ondorioen zain gaude, kontuan izan da zenolako egoeran gauden gaur egun. Joan den irailaren 30ean, ekonomia itunaren batzorde mistuan lortutako akordioari esker, defizit margina handiagoa izango dugu eta beraz alde horretatik zorpetze ahalmen handiagoa izango dugu. Printzipioz aldundiek dute ahalmen hori, baina bai ere aldundiek helarazi digute ahalmen hori konpartituko egingo dituztela udalerri guztiekin eta beraz alde horretatik ere oso berri ona da udalerri guztientzako. Izan ere, aldundietarako adostutako 2008ko 0,9ko defizita eta 21ko 0,8koa udalekin partekatuko da. Eta formula banarekin lurralde bakoitzean jorratuko da, aurreko asteetan egindako finantzen lurralde kontseiluetan zehaztu zen bezala. Nola nahi ere, kontuan izan behar dugu horiek mailegoak izango direla eta beraz itzuli beharko ditugula interesekin. Eta beraz alde horretatik beti egin dugun bezala zuhurtziaz eta erantzukizunez jokatu behar dugu. Bestalde batetik daude aparteko funtsak. Herritarrengandik hurbilen dauden erakundea gara eta beraz osasun, gizarte, ekonomia eta ekologia krisi honetan udalok lan garrantzitsua dugu egiteko. Hurrengo urteetan gure herri eta hiriek erronka handiak izango ditugu eta horiek gauzatzeko finantza nahikotasuna bermatu beharra dago. Dakizuen bezala beste erakunde batzuetatik iragarritako finantzazio eta dirulaguntza ildoak giltzarri izango dira udal aurrekontuetan eta proiektuen finantzaketan. Testuinguru horretan hainbat mezu helarazi nahiko nizueke. Erakunde guztiok 2021 baterako aurrekontuak egingo ditugu.
ingurune erabat berri eta ez ezagun batean. Eta beraz, eskura ditugun funtsu guztiak erabili behar izango ditugu, eskumen propioi eta salbuespenezkoei erantzuteko. Osasun arlokoak, sozialak, hezkuntza, enplegua eta bar. Erakunde guztien arteko elkarrizketara eta lankidetzara dei egiten dugu, udalen berariazko parteaidetza bideak irekitzeko. Gure finantza nahikotasunari eragiten diote mekanismo guztietan parte hartu nahi dugu eta ahal dugu. Bai eta suspertze planetan, herrialdekoetan eta lurralde bakoitzekoetan, eta bereziki Euskadiren susperraldi sozial, ekonomiko eta iraunkorrera bideratutako aparteko funtsak. Por tanto, las líneas de acción del ejercicio 2021 vienen condicionadas fundamentalmente por una urgencia y por una prioridad. La urgencia, la de proteger y salvar nuestras vidas, y la prioridad, la de impulsar también desde los ayuntamientos como agentes esenciales en la recuperación, el impulso de la recuperación socioeconómica de nuestros municipios y de Euskadi. Las líneas de acción del 2021 vienen marcadas, como digo, por estas dos cuestiones, y fundamentalmente son tres las líneas. La primera es unidad y responsabilidad compartida. Todos y todas tenemos que ir a una. Todos y todas tenemos que dar una respuesta a esta situación que vivimos. Estamos en un momento crítico para salvar nuestra salud, nuestra gente y nuestra economía. Y en esta situación de emergencia toca arrimar el hombro, estar unidos como sociedad, como instituciones y especialmente como ayuntamientos. Y aquí Eudel juega un papel fundamental de consenso, de diálogo, de acuerdo, de trabajar en unidad todas y todos por los municipios de Euskadi. Los municipios somos agentes esenciales y además es el escenario prioritario donde se produce la recuperación. Es el escenario también donde se producen las relaciones sociales y, por lo tanto, somos un agente clave en esa recuperación y en promover el cambio hacia una sociedad futura. La gestión de esta crisis es una gran responsabilidad y a la vez una oportunidad de salir reforzados. Este es el primer encuentro virtual que hace la asociación por motivos claros y también es nuestra primera asamblea de Eudel para alcaldesas y alcaldes que integramos la comisión ejecutiva que fue renovada el pasado año. Lo he dicho antes en euskera y lo vuelvo a decir en castellano, agradecer también a todos los miembros, alcaldes y alcaldesas de la comisión ejecutiva que trabajáis en día a día también por la asociación. A punto de acabar el año, toca hacer balance y reflexionar sobre nuestra responsabilidad, la que debemos asumir cada uno como ayuntamiento, pero también la responsabilidad dentro de Eudel, porque somos la asociación de los municipios vascos. Lo decía también al principio, somos algo más que un grupo, somos una familia y, por lo tanto, tenemos que mantenernos unidos. En esta situación de emergencia no podemos perdernos en distracciones ajenas a los intereses locales. La crisis sanitaria nos está golpeando con dureza y la recuperación no va a ser un camino fácil y, por tanto, en estos momentos críticos debemos trabajar desde la unidad. En Eudel estamos orgullosos de nuestra diversidad. Venimos de gobiernos de todos los colores y de realidades locales distintas. Venimos de territorios históricos diferentes, venimos de municipios grandes y pequeños, de realidades locales diferentes, también de gobiernos políticos municipales de colores diferentes. Pero nos unen los mismos intereses, defender el municipalismo vasco. Y la misión fundamental de Eudel es conformar una voz diversa y plural. Y cuando hablo de unidad, no hablo de unanimidad, no hablo de que tengamos que tener todos la misma opinión. Podemos pensar diferente, debemos pensar diferente, porque eso es bueno y eso enriquece también a la propia asociación. Pero debemos actuar desde el consenso, desde el acuerdo, desde el entendimiento y desde encontrar puntos de entendimiento para que podamos defender una posición común, que no es otra que la de defender el municipalismo vasco. Este es el valor del consenso y esta es nuestra responsabilidad en Eudel. El consenso legitima y proyecta la voz de los municipios en todos los foros institucionales y especialmente en materia de financiación municipal. Bigarren ildo estrategikoa da lankidetza instituzionala. Herritarrek ziurtasunak eta itxaropena behar dituzte etorkizunarekiko eta zerbitzari publiko giza haien itxaropenen mailan egon behar dugu. Lankidetzak erakunden arteko, lurralden arteko eta udalerrien arteko talde lana esan nahi du. Alkateak, zinegotziak, udal teknikariak, danok gaude egiten funtsezko zeregina egoera honetan. Bai konfinamendu hilabetetan, bai ondorengo deseskaladan, bai gaur egun, gure bizilagunei arreta ematen jarraitzen dugu. Bakarrik ez daudela esan nahi diegu gure bizilagun guztiei, baina baita etxetik irten ezin da zeudenean ere.
Elkartasun sareak sustatu ditugu gure komunitateetan. Pertsona ahulenak zaindu ditugu, importantea da hori, pertsonak lehenengo eta pertsonak ahulenak ere zaindu ditugu, eta bakardadean bizi diren adinekoi ere arreta eman diegu. Gure herrietan eta auzoetan maskara banatu ditugu, zailtasun, baina maskarak ere banatu ditugu. Eta gizarte zerbitzuetako eta etxez-etxeko arretako, udaltzangoko, zuhaitzaitzako eta babes zibileko eta abarretako oinarrizko langilei babes ekipoak eskaini dizkiegu. Udalak behar den lekuan gaude, erantzukizunez, berehalakotasunez eta sortzen ari den beharrei erantzuten ahalik eta hobekien. Gure bizilagunek eskatzen dizkiguten behar guztiei eta gainerako erakundeekin elkarlanean. Lankidetzako gobernantza kontzeptu norabide bikoitzeko lankidetza gisa ulertzen dugu. Joan etorreko kanal gisa. Benetan lankidetza eta koordinazioa eraginkorra nahi dugu. Eta horretarako udalok parte hartu behar dugu erabakiak hartzen. Eta herri eta hiri bakoitzean gauzatu behar den neurrian, plangintza horretan ere parte hartu behar dugu. Horixe da udalen egitekoa, elkarlanesko lankidetza eraginkorra eta efizientea erraztea. Joan etorriko lankidetza hori, udalen jarduera indartzeko tresna gisa. Horretarako krisi hau konpontzeko planak eta neurriak udalekin adostu behar dira, oso importantea da ere udalen papera kontuan izatea, baita ere gainontzeko erakundeen eskutik, oso importantea da plangintza guzti hori udalekin parte hartzea. Bestela gure herritarrekiko konpromisoa hausteko arriskua dugu. Y el tercero de las líneas de acción, la tercera de las líneas de acción que queremos trasladar es la oportunidad que se abre ahora para todos los ayuntamientos vascos. Vivimos una situación complicada desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico. Pero esta situación de dificultad tiene que ser una enorme oportunidad para avanzar en el progreso de nuestros municipios, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Y para hacerlo con un camino claro, hacia unos municipios más resilientes, más sostenibles, a escala humana, con servicios públicos que garanticen el bienestar y la calidad de vida de todas las personas. Municipios que trabajan por mantener nuestra biodiversidad y las infraestructuras verdes urbanas, que trabajan por una movilidad sostenible, que trabajan por recuperar el espacio público para la gente, para las personas, que trabajan en la rehabilitación de nuestros barrios y nuestros edificios en clave de eficiencia energética y también de accesibilidad, que trabajamos por la transición energética también para convertir nuestros municipios en municipios neutros en carbono. Esta es la hoja de ruta que tenemos que marcar ahora y tenemos una enorme oportunidad para salir de esta crisis más reforzados y con unos municipios más resilientes, más modernos y más sostenibles. Las oportunidades vendrán de la mano de las diversas herramientas y estrategias políticas para facilitar el cambio, como el Next Generation y el Green Deal. Y esto es importante que tengamos en cuenta, trabajando siempre desde la Agenda Urbana 2030, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Unión Europea movilizará 1 billón de euros en una década para impulsar la transición económica hacia una economía verde y baja en carbono. El recién aprobado Fondo de Emergencia para el Coronavirus, el Next Generation, va a movilizar 750.000 millones de euros para seguir esa hoja de ruta por un futuro verde, digital y resistente ante el cambio climático. Todavía hay muchas dudas que despejar sobre cómo se van a trasladar esos fondos y cómo van a poder llegar a los municipios vascos, pero acabarán llegando y tenemos que estar preparados para abordar esa transformación de nuestros municipios, de nuestros pueblos y ciudades. Según se ha informado desde la Comisión Europea, los fondos que se van a movilizar deberán gastarse de forma coordinada, priorizando proyectos orientados a obtener beneficios compartidos y a largo plazo. En este sentido, la propia Comisión Europea ha puesto ya la hoja de ruta y un elemento fundamental, el Green Deal europeo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer también desde los ayuntamientos. Trabajar en el Green Deal del municipalismo vasco. Hacer de nuestros municipios vascos municipios referentes en sostenibilidad social, económica y medioambiental. Municipios que garanticen unos servicios públicos de calidad, que garanticen el bienestar de la ciudadanía, que trabajen por una economía verde y que defiendan y respeten nuestro entorno natural. Esa es la gran oportunidad que se abre ahora en el próximo ejercicio 2021. Esa es la gran oportunidad del municipalismo vasco. Trabajar por un Green Deal vasco desde los ayuntamientos. El Pacto Verde Europeo es una hoja de ruta para dotar a Europa de una economía sostenible y debimos impulsarlo también desde los municipios, de abajo hacia arriba. Queremos sentar las bases de una recuperación económica verde, digital, inclusiva y resiliente.
Los ayuntamientos podemos servir de palanca para poder afrontar el triple reto del país: la transición sanitaria social, la técnica digital y también la energética medioambiental. Abrir nuevas oportunidades para lograr pueblos y ciudades más justas, más verdes y más productivas. Nuestra propuesta consiste en trabajar desde ahora hacia los municipios vascos Green Deal, a los municipios que trabajan por el Pacto Verde de Euskadi. Itun berdea oso importantea dere kontuan izatea. Azken finean erronka handi bat dugu datozen urte hauetan, eta orain aukera handi bat dugu gure udalerriak sustengarriagoak izateko. Itun berde bat sinatzeko Euskadiko udalerrien artean. Los ayuntamientos debemos ser los motores que aglutinen a los actores principales para el cambio del modelo energético actual al promovido por la Unión Europea. La realización de este objetivo exigirá que transformemos los retos climáticos y medioambientales en oportunidades en todos los ámbitos políticos y que logremos una transición justa e integradora. Una transformación basada en la cohesión territorial para garantizar que la recuperación sostenible se adapte a todos los municipios. Y debemos trabajar por ese pacto, por un pacto de los municipios vascos, por el cambio de paradigma y por trabajar, como digo, en unos ayuntamientos más sostenibles y más amigables con los retos de futuro. Termino. Eta amaitzeko, 2021erako gure ekintza ildoen ardatzak gogoraziko ditut. Alde batetik oso importantea da kontuan izatea larrialdi bat dugula, osasun larrialdi bat dugula, eta beste alde batetik lehentasun bat da. Gure ekonomia sustatzea. Eta beste alde batetik ere kontuan izan behar dugu, 3 ildo ditugula. Alde batetik batasuna eta erantzukizuna konpartitua. Beste alde batetik lankidetza instituzionala eta azkenik aukera bat dugu gure udalerriak berdeagoak izateko. Eudelen eskutik, Euskadiko udal guztien toki autonomiaren eta finantza nahikotasunaren bermatu nahi dugu. Eudelen eskutik, Euskadiko udalen adostasuna zaindu nahi dugu, elkarrekin indartsuak garelako. Danok batera udalerri bat bera ere atzean utzi gabe. Eudelen eskutik, gainontzeko erakundekin joan etorriko lankidetza eredu baten alde lan egiteko, Euskadiren susperraldirako eta transformaziorako. Eudelen eskutik zaindu dezagun oraina eta planifikatu dezagun geroa, gure gazteei etorkizunik onena bermatzeko. Etorkizuna gaur hasi da eta horretarako badugu irizpide bezala Europako itun berdea. Gure udalerrien eraldaketa energetiko, ekologiko, osasungarri eta erresilientearen alde lan egin has gaiteze hemendik aurrera. Balia dezagun aukera adimenez, ekimenez, ambizioz eta batez ere iluzioz. Eskerrik asko zuen arretagatik eta orain 3. puntura joko dugu.